¿Qué tal amigos? Bienvenidos, pues ya vieron las imágenes previas, ya se dieron idea de qué se va a tratar nuestro video. Y es que este video lo hemos logrado en colaboración con el canal de Sempere, este creador que se dedica al arte de la sublimación y es quien nos ha hecho nuestras playeras, nuestras tazas y nos ha ayudado con la imagen de nuestro canal. Nos ha hecho una placa que ustedes bien pueden ver por aquí. Es una placa por los 2000 suscriptores que el pasado 7 de agosto del 2021 nosotros llegamos a esa meta de los 2000 suscriptores. Actualmente somos prácticamente 4500 suscriptores gracias a su apoyo. Sabemos que este tipo de placas YouTube las otorga cuando llegas a los 100,000 suscriptores. Sin embargo, para el creador de Sempere y para su servidor, creemos que es importante tener una referencia de nuestro crecimiento que vamos logrando al paso del tiempo para todos los que les interesa la temática de la sublimación y sobre todo aprender tutoriales sobre cómo hacer los procesos de sublimación. Yo les recomiendo que visiten el canal, vean sus tutoriales y si les gusta pues se puedan suscribir a él. Pues bien amigos, vamos a continuar el trabajo que ya ha empezado nuestro amigo del canal de Sempere y yo les voy a enseñar en este video cómo hemos hecho el encapsulado de esta placa en resina epóxica, cómo hemos hecho el marco de madera. Incluso pueden ver que hemos hecho alguna decoración aquí también en resina y ya hemos añadido algo interesante que es una tira LED que ustedes pueden apreciar muy bien, estoy seguro. Tiene algo muy interesante que podemos controlar la luz desde una aplicación en un teléfono. Enseguida le voy a mostrar cómo es que podemos ir cambiando estos tonos. Ustedes pueden verlo ahí atrás, yo estoy manejándolo desde la aplicación. Pues es un accesorio interesante que si ustedes quieren saber más detalles sobre este producto, pues háganmelo saber y les haré un tutorial al respecto sobre este producto. Pues dicho todo esto, vámonos al taller para ver cómo hicimos este trabajo. Pues bien amigos, pues nos ha llegado ya el botón de suscriptores de nuestro amigo Sempere. Vean cómo nos los ha dejado y nos los ha entregado en esta caja con el branding de nuestro canal. ¿Qué les parece? Vean nomás. Así nos los ha entregado y bueno, pues yo previamente ya lo había abierto, pero vamos a ver las cositas que trae aquí. Y quiero que vean que nos ha puesto aquí también una hoja de agradecimiento. Y este es el botón sublimado que ha hecho para nuestro canal. Por supuesto, miren, pueden ver, el pasado 7 de agosto del 2021 fue cuando llegamos a los 2000 suscriptores y le pedimos que nos hiciera este botón. Que vean cómo viene. Vean el acabado que tiene, está increíble. Bueno, no le voy a terminar de quitar la protección hasta que lo empezamos a trabajar ya. Pues desde aquí le mandamos un saludo y un agradecimiento a nuestro amigo del canal de Sempere y vamos a empezar nuestro video de colaboración, si les parece bien. Y para eso tenemos por aquí algún material ya preparado con un marco para nuestro botón, pero no va a ser un marco cualquiera, vamos a darle su toque moderno. Son de 5 centímetros, tengo 18 milímetros de espesor y vamos a cortar a tamaño para armar un marco. Y para darle su toque moderno vamos a encapsular nuestra placa de YouTube en resina epóxica transparente, que por aquí ya tengo. Listo, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a tomar medidas de nuestra placa. Vamos a dejar una cenefa de 5 centímetros, que vamos a dejar 5 centímetros más ancho y más largo nuestro marco, para que nos quede un recuadro de 5 centímetros. Listo, tenemos ya nuestras piezas cortadas. Más o menos entonces nos quedaría nuestro marco de este modo. Si centramos nuestra placa, más o menos nos va a quedar por ahí. Pues teniendo cortado nuestro marco a medida, vamos a proceder a pegarlo y a sujetarlo con una cincha y esperar que seque, para después detallarlo, hacer un prelijado y vamos a cortar un respaldo para este marco de melamina en 6 milímetros que vamos a fijar por la parte de atrás con pijas, no sin antes forrarlo con cinta transparente para facilitar que lo podamos retirar más tarde. Teniendo ya el marco con el respaldo, vamos a preparar nuestra resina cristal y vamos a hacer una primera capa más de alrededor de 5 milímetros
Vamos a aplicarla y vamos a pasar nuestra pistola de calor. Es importante que pases tu pistola de calor para desaparecer todas las burbujas que quedan cuando hacemos la mezcla de nuestra resina. Pues vamos a encapsular ahora sí nuestra placa de nuestro botón. Ya hemos puesto una primera capa. Una vez puesta nuestra placa donde queremos, vamos a aplicar una segunda capa de resina cristal. Nuevamente vamos a hacer el preparo de nuestra mezcla y vamos a vaciar nuestra resina y nuevamente pasaremos nuestra pistola de calor. Dejaremos que seque bastante bien nuestra resina para poder retirar ahora sí lo que es el respaldo de nuestro marco y quede encapsulada nuestra placa. Pues bien amigos, hemos llegado hasta este punto, ya tenemos encapsulada nuestra placa ahí, como pueden ustedes ver. Pero vamos a trabajar ahora con la decoración de nuestro marco. También vamos a hacer una decoración en resina. Para eso vamos a tener que dibujar qué decoración queremos en nuestro marco. Entonces que vamos a ver a continuación cómo lo hacemos. Para la decoración de nuestro marco voy a dibujar la figura que quiero y haré unas plantillas para hacer este trazo simétrico sobre mi marco. Las voy a cortar y trazar y pasaremos una broca de 6 milímetros para hacer la figura que quiero sobre nuestro marco. Ahí podemos ver cómo estamos haciendo esta figura. Para que una vez que la tengamos, vamos a preparar una resina. Esta vez añadiremos un colorante azul más o menos del tono del mismo botón para que nos quede bastante bien. Hacemos la mezcla de nuestra resina y vamos a rellenar este canal que ya hemos hecho con el router. Ya seca nuestra decoración, viene ahora sí lo que es el pulido, tanto del frente de nuestro marco como el respaldo. Vamos a pasar nuestra banda e iremos haciendo un prelijado también en lo que es el respaldo, porque recuerden que pusimos cinta transparente y han quedado las marcas. Vamos a desaparecerlas mediante el lijado de varias lijas. Iremos pasando hasta lograr el terminado de cristal que queremos, justo como queda el frente en la resina que hemos aplicado a nuestra placa. Para este proceso se pasan varias lijas desde el 180 hasta 2000 y 2500 para terminar el pulido con un polish o un abrasivo muy fino para terminar el acabado que queremos. Una vez ya perfectamente lijada nuestra resina, vamos a seguir ahora con un marco en la parte de atrás. Vamos a añadir un segundo marco. Esto nos servirá para colocar nuestra tira LED. Vamos a pegarlo, a esperar que seque y vamos a ver qué tira LED la vamos a poner, que ya la tenemos por aquí. Esta tira LED que estamos viendo es una tira LED recortable y que podemos manejar desde una aplicación. La vamos a pegar en el marco que hemos añadido en la parte de atrás y la vamos a cortar justo al tamaño que la queremos. Vamos al siguiente paso amigos, que será ahora lijar nuestra resina que hemos aplicado como decoración al frente de nuestro marco. Igual iremos pasando las diferentes lijas en los diferentes granos hasta lograr el acabado que queremos para terminar con una cera que nos va a dar el acabado deseado para nuestro marco. Después de todo el proceso que ya hemos visto, vamos a pegar ahora sí nuestra tira LED. Vamos a cerciorarnos de que prenda y que funcione correctamente. Listo, así es como luce y así es como se ve en nuestro marco con la decoración que le hemos hecho en la resina, y así es como se ve nuestra placa encapsulada en la resina cristal. Ya como pueden ustedes apreciar, también estamos viendo aquí cómo luce ya colgado nuestro marco y cómo es que se ve con esta tira LED encendida en los diferentes tonos.
Pues listo amigos, ¿qué les ha parecido este tutorial que les he dejado en colaboración con este canal? En la descripción de este video vas a encontrar el enlace directo para que puedas visitarlo. Si tú quieres ver cómo es que se ha hecho esta placa por los 2000 suscriptores, también te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedas verlo. Listo amigos, pues no me queda más que agradecer a Sempere por este video de colaboración que ha hecho con nosotros. Si a ti te ha gustado nuestro video, te invito a que nos regales un like, comparte este video para que más gente lo pueda ver. Recuerda que así nos ayudes a crear más y mejor contenido para ti. Y como siempre yo te dejo dos recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas ver.